sesión de ponencia pertenecientes a los ejes 4 y 6. Vamos a dar comienzo al primero de los trabajos: riesgos e impactos socioculturales en las comunidades de la Sierra Tarahumara, Batopilas, Chihuahua, México. Francisco Hernández Serrano, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes. Hoy vengo a platicar con ustedes respecto a uno de los problemas más graves y de alto impacto, además de todos los riesgos que implica en México. El otro proyecto de gran impacto que ahora se tiene también es la construcción del Tren Maya en el sur del país. Sin embargo, hoy vamos a referirnos en esta plática a una región muy específica, no en el sur, sino en el norte del país, en la frontera con Estados Unidos, pero que está ubicada en el estado de Chihuahua, y es uno de los lugares de más impacto y de más belleza natural que tenemos en nuestro país. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Finalmente, la Tarahumara es una zona, digamos, además de tener un impacto natural muy importante, es un lugar donde se genera, además de aire, se genera biomasa y se genera, y cuenta con una biodiversidad muy importante. Es un área que realmente para el Estado mexicano, pues está abandonada, está relegada junto con cerca de sus 300,000 habitantes que la habitan, de diferentes etnias o de diferentes poblaciones originales. La más importante es la Tarahumara o Raramuri, pero hay otras como las Pimas, Mayos o Yaquis, Ópatas, que también forman parte de esta población que ahí habita, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, no? Los riesgos es que hay una desigualdad y una marginalidad social de las más importantes y de las más graves que hay en nuestro país. Desgraciadamente, los lugares donde ocurre esto son lugares no solamente vulnerables, sino que finalmente enfrentan a las comunidades a un proceso de transculturación. ¿Qué es lo que además aquí nos está ocurriendo? ¿Sí? Esta zona está enclavada en una zona de alta montaña y de baja montaña. Finalmente, se ha querido, digamos, impulsar un desarrollo turístico, pero finalmente nada más ha beneficiado, como ocurre en esto, a grandes empresas nacionales y transnacionales, ¿no? Que incluso pues han lucrado con la imagen del Tarahumara. Pero hay otro problema igual de importante de estos. Los beneficios no llegan a la población original. Pero ¿cuál es el otro gran problema? El otro gran problema es que esta zona, desde la Segunda Guerra Mundial, hay varios estudios que indican que es una zona de producción y trasiego de droga, sobre todo a los Estados Unidos. Y está enclavada en una zona que se le denomina el Triángulo Dorado, que forma parte del estado de Chihuahua, el estado de Sinaloa y el estado de Sonora, que es una de las zonas, digamos, más complicadas para el Estado mexicano en relación a la producción a la producción de droga y en relación
a la alta delincuencia que es resultado de estas actividades, ¿no? Eso ha llevado a las poblaciones originales a un proceso de transculturación y además de pérdida de identidad. Sin embargo, lo que podemos nosotros ver como parte de este, de este problema es que deberían, debido a su, digamos, a su enorme patrimonio natural y cultural, debería de pugnarse por tener cuando menos pues mejores condiciones de vida a las comunidades que ahí habitan. En esta imagen se puede ver un poco la belleza del patrimonio natural y también una parte pequeña del patrimonio edificado que se cuenta, que es muy interesante y además es muy rico, ¿no? Es tiene una riqueza tan importante que hay una serie todavía una serie de líneas culturales o de paisajes culturales que pudieran bien explotarse. Se habla que hay alrededor de entre 80 y 100 misiones jesuitas y también arriba de 40 misiones franciscanas. Estas son realmente están también en riesgo porque pues no ha sido posible después de 20, 30 años en el que se hizo una revisión del estado actual del estado que se tenían en ese entonces. Las misiones no se ha podido en, entrar y tener digamos, un esbozo de cómo están actualmente, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver la importancia que tiene pues el medio natural y el medio cultural en esta zona. Desgraciadamente, pues todos los recursos no fluyen a la gente con menores ingresos, ¿no? Hemos tratado de acercarnos de manera particular a un municipio de la Tarahumara, es el municipio de Batopilas, y hemos tratado de ahí, con poco apoyo, hemos tratado de sostener un observatorio social que nos permita tener cuando menos los elementos básicos para hacer propuestas y ponerlas a debate, ¿no? Sin embargo, pues es muy poco lo que podemos hacer porque realmente hay muy poco apoyo de parte de las tres órdenes de gobierno, tanto el municipal, estatal y el federal, y es muy poco lo que hemos podido hacer. Un poco para ir avanzando ya en las conclusiones, pues a mí lo que me queda claro es que esta problemática de la tarahumara es una problemática que el gobierno mexicano no ha podido subsanar. Muchas de las poblaciones originarias tienen los niveles de vida más bajos de nuestro país. Y digamos, un poquito para acentuar la problemática es que también, como sucede aquí en la Tarahumara, en muchos lugares, también se les ha tomado a estas poblaciones un poco como punto de lanza también para que en otras regiones se esté produciendo droga y desde luego todas las condiciones que esto trae de inseguridad, transculturación y además pérdida de identidad. Y puedo hablar de diferentes zonas en diferentes estados, tanto en Guerrero como en Oaxaca o en Chiapas, y son casos desde luego similares, ¿no? Pero ahora veámoslo de otro lado y un poco pensando en lo que nos trae aquí, el Mondiacolt. Realmente, después de todo este tiempo, pudiéramos pensar que hay mejores condiciones, que se ha avanzado. Yo soy muy pesimista respecto a esto. Realmente creo que se ha avanzado mucho. Realmente no hay sustentabilidad de muchas de las comunidades. Creo que hay pérdida de cultura de muchas de las poblaciones originales. Y
tendríamos que repensar todo esto, ¿no? Porque realmente creo que son pérdidas que ahora nos llevan a reclamos y reclamos totalmente auténticos de los aspectos culturales y de la identidad. Y esto lo estamos viendo tanto en Bolivia como Ecuador o en Chile, no digo Perú, Panamá. Entonces, sí es muy importante que reflexionemos en lo que hemos hecho y en lo mucho que tenemos todavía por hacer. Por último, les pongo unas fotografías un poco de lo que es el municipio de Batopilas, y también voy a pasarles en un par de minutos algunas imágenes de uno de los videos. Eh, Ahí está. Con esto me despido. Vean las imágenes, vean cómo vive la gente y gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Y pasamos al segundo de los trabajos de este bloque. Su título, Ecología Integral y Conservación Preventiva del Patrimonio ante el Cambio Climático, y sus autores, Jimena García Santa Cruz, Mauro García Santa Cruz, Hugo Goethe, de la Universidad Católica de La Plata. Buenos días, somos Jimena García Santa Cruz, Mauro García Santa Cruz y quienes habla, Hugo Goethe. Pertenecemos al Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata y hablaremos sobre ecología integral y conservación preventiva del patrimonio ante el cambio climático. Iniciaremos compartiendo algunas reflexiones respecto del cambio climático y la situación planetaria actual, y propondremos a la ecología integral como sustento ético, para luego exponer algunas experiencias en la conservación preventiva del patrimonio que desarrollamos en la ciudad de La Plata. Comencemos entonces poniendo al cambio climático en el contexto de los 9 cambios globales de origen antrópico que actualmente están en estudio, los que están presentados en la gráfica y en el listado que se ve en pantalla. Estos cambios globales implican riesgos sistémicos que pueden derivar en colapsos. Con los parámetros que los identifican se establecen los límites planetarios que nos muestran el nivel de riesgo en el que nos encontramos. El círculo central nos marca un lugar que no debiéramos superar. El color verde nos deja visualizar las zonas con riesgo aún controlado. Todas las demás variaciones crecientes hacia el rojo implican una superación de los límites y un aumento creciente del riesgo, como ocurre en 5 de los 9 cambios globales en estudio, los que pueden verse también en el listado derecho con el fondo un poco más oscuro. Uno de estos 5 es el cambio climático, considerando como parámetros de medición para el mismo la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y el cambio en el forzamiento radiativo o climático. Ahora bien, ¿cómo evaluar y establecer lo que no estamos dispuestos a destruir? La economía ha regido la vida de las sociedades modernas
jugando un rol protagónico que se alejó del principio del bien común, siendo que el bien común es central prácticamente en casi todas las cartas fundamentales de los casi 200 países que componen la comunidad internacional. La economía ha regido sobre lo social, sobre lo cultural, sobre lo ambiental y básicamente sobre una apropiación de la naturaleza en general. En la imagen derecha puede apreciarse la tendencia actual que intenta revertir esta situación. Este cambio de valores nos debe llevar a adoptar una nueva visión ética para sustentar nuestro accionar. Es por ello que recurrimos a la ecología integral propuesta por el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si del 2015, con la que pretendemos dar respuesta al desafío ético que nos plantea el citado interrogante. Desde el informe Brundtland se ha considerado la sostenibilidad en forma sistémica, englobando los aspectos económicos, ambientales y luego los sociales. En la propuesta de la ecología integral hay una ecología social, una ecología económica, una ecología ambiental, pero también una ecología cultural y una ecología de la vida cotidiana, trabajando las 5 en forma sistémica, constituyendo dicha ecología integral un punto de partida para considerar y acrecentar el principio del bien común e incorporar también en él mismo la justicia intergeneracional. En este contexto se presentan avances realizados en la investigación, desarrollo del proyecto de conservación preventiva en la Capilla de los Mártires, cuyo objetivo es evaluar las condiciones medioambientales. Un monitoreo continuo de las condiciones ambientales posibilita el conocimiento preciso de la situación en la que se encuentran los objetos. Esta evaluación permitirá determinar los riesgos para la preservación del patrimonio cultural y desarrollar las estrategias de conservación preventiva. El proceso de evaluación consiste en determinar la cantidad y calidad de iluminación, monitorear la temperatura y la humedad relativa, analizar la sensibilidad de los bienes patrimoniales que alberga la capilla y evaluar el comportamiento del edificio. Actualmente la capilla es el acervo de una colección valiosísima de reliquias, exhibidas en vitrinas y preservadas en un baúl para su conservación. También se la llama Capilla del Santísimo, nombre que surge en respuesta a su uso por la comunidad. Se tomaron mediciones puntuales de iluminación, registrando los niveles de intensidad lumínica y radiación UV en diferentes puntos de la capilla, a fin de evaluar la cantidad y calidad de iluminación artificial y natural generales, la luz artificial puntual del altar y la luz interior de las vitrinas. En pantalla vemos el esquema de planta y vistas de la capilla con la ubicación de estos puntos de medición. A modo de ejemplo se muestran fotografías del punto C01 tomadas durante el uso del luxómetro y ubímetro. Se observan los valores de medición del nivel de iluminación bajo la araña central de la capilla y la ausencia de radiación UV. En esta tabla se sintetizan los valores de intensidad lumínica y radiación UV registrados en todos los puntos medidos. En el interior de las vitrinas se tomaron mediciones en los puntos A y B, siendo A un punto central y B un punto lateral con mayor cercanía a la fuente de luz. Para registrar los niveles de intensidad lumínica, se tuvo en cuenta la posibilidad de dimerizar las tiras de LED, por lo cual se establecieron 3 instancias distintas de medición de la luz artificial: dimerización mínima, media y máxima. Además, en la vitrina 2, ubicada en el muro opuesto a la ventana de la capilla, se registró la cantidad de luz natural indirecta. Se dimerizaron las tiras de LED interiores de vitrinas en 100 lux como medida de conservación preventiva. Se realiza la medición continua de temperatura y humedad relativa, que implica registrar y analizar el microclima de los distintos espacios de la capilla. El monitoreo se compone de 4 campañas de medición correspondientes a cada estación del año. Para este proyecto, se colocaron data loggers en 5 puntos del edificio a fin de registrar estos parámetros. Es importante destacar que tanto el baúl de conservación como las actualizaciones realizadas en las vitrinas durante la puesta en valor de la capilla permiten generar las condiciones necesarias para la conservación de las distintas reliquias. Estos niveles de protección adicionales evitan las fluctuaciones abruptas de temperatura y humedad relativa.
A partir de los datos de temperatura y humedad relativa registrados, se realiza un gráfico con los promedios diarios de ambas variables durante un periodo. Se observan los datos obtenidos en los distintos puntos de medición, y el rectángulo que delimita los valores de temperatura y humedad relativa recomendados de conservación, además del rectángulo que delimita el rango objetivo de fluctuaciones de temperatura y humedad relativa. Considerando los promedios diarios de los valores medidos en la nave lateral y en el interior de la capilla de los mártires, se puede afirmar que el 100% de los valores de temperatura se encuentran dentro de los valores determinados por el rango objetivo. Sin embargo, el 84% de los promedios diarios de humedad relativa correspondientes a la nave lateral y el 87% de los promedios diarios de humedad relativa correspondientes a la capilla de los mártires se encuentran dentro del rango objetivo. En el caso de los promedios diarios de los valores medidos en el interior del baúl de conservación, el 100% de estos valores de temperatura y humedad relativa se encuentran dentro del rango objetivo. Analizando los promedios diarios de los valores medidos en el interior de las vitrinas 1 y 2, se puede afirmar que el 100% de los valores de temperatura y humedad relativa se encuentran dentro del rango objetivo. El proyecto implica también la evaluación del comportamiento del edificio. Para esto se analiza el estado edilicio y se realiza un relevamiento fotográfico. Actualmente, no se encuentran patologías en los espacios analizados. También se revisan las patologías que fueron revertidas durante la puesta en valor de la capilla años atrás, ya que el proyecto de conservación preventiva tendrá que establecer acciones para evitar la aparición de nuevas patologías y minimizar futuros deterioros del patrimonio. Respecto a la evaluación de la sensibilidad de los bienes, se utiliza una ficha diseñada especialmente para el relevamiento de vitrinas que exhiben bienes patrimoniales, con el objetivo de analizar el entorno más cercano a las reliquias. El fichaje de las vitrinas permite describirlas y analizar si cumplen las funciones esenciales de este tipo de mobiliario. Además, es posible clasificar la colección exhibida según tipología y materialidad, de acuerdo a las 3 categorías principales de conservación: materiales de origen inorgánico, materiales de origen orgánico y materiales mixtos. A partir de este fichaje, luego puede realizarse el análisis de la sensibilidad de los bienes ante diferentes agentes de deterioro. Se mostraron avances en la investigación vinculados a los agentes de deterioro de las colecciones, en particular luz visible, radiación ultravioleta, temperatura incorrecta y humedad relativa incorrecta, ya que estos agentes están asociados a la exposición, la construcción y el diseño del edificio. En estos niveles, expositivos y edilicios, se observa el aumento de los riesgos del patrimonio cultural asociados al cambio climático. Por lo tanto, es preciso desarrollar una ecología integral y conformar equipos interdisciplinarios que elaboren estrategias para una conservación preventiva en pos de exhibir los bienes en microclimas estables y condiciones seguras. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente presentación. Código de Edificación y Arquitectura en Villa General Belgrano, el estilo de la villa, abordaje desde el consumo y los medios de reproducción. María Laura Giorgiotti, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Bueno, esta ponencia es parte de la investigación que estoy realizando para mi tesis de maestría en Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En este caso voy a abordar el Código de Edificación y la Producción Arquitectónica de Villa General Belgrano a partir de la idea de la existencia de un estilo de la villa que es asumido por los vecinos locales. Lo voy a abordar a partir de 2 hechos significativos que ocurrieron en marzo del 2021. En primer lugar, el discurso de apertura de sesiones del Consejo Deliberante dado por el intendente Oscar Santarelli, que luego de explicar una serie de una puesta en valor de una serie de edificios icónicos de la localidad, entre ellos el Palacio Municipal,
cerró esa parte del discurso explicando que entiende al turismo bajo una relación pura y directa con la estética, ya que los turistas que eligen esta localidad buscan ver algo lindo, que tiene que ver con la estética, y que el pueblo necesita mostrarse de ese modo, ya que es un objetivo, una aspiración del pueblo de la jerarquía y la diferenciación con otras localidades. Tengamos en cuenta que Villa General Belgrano se promociona desde hace al menos 50 años como una localidad única o diferente a otros destinos turísticos de la provincia. De hecho, el eslogan que está en uso en este momento es algo único. Y esa especificidad se da a partir de el haber moldeado durante las últimas 5 décadas la imagen de pueblo centroeuropeo o pueblo alemán. El segundo hecho se dio 15 días después de este discurso, cuando se instaló en pleno centro una escultura de la serie Amo Córdoba. La escultura se instala enfrente del edificio que es tal vez el más icónico de la localidad, que es el Salón de Eventos y Convenciones, el ex Salón Cervecero, es decir, donde se festejaba originalmente o parte de la fiesta de la cerveza. Acá pasaron dos cosas. El discurso del intendente y la puesta en valor de los edificios por parte del Estado municipal generó una serie de buenos comentarios, una buena recepción a la acción municipal. Pero la instalación de la escultura, que también vino de la mano del municipio, generó toda una controversia y una serie de discusiones que se dieron sobre todo en redes sociales, grupos de WhatsApp de vecinos y radios locales. Ahora, ¿por qué una cosa despierta sentimientos positivos y la otra no? Acá tenemos que asumir que dentro de la localidad existe un esquema significativo que fue concebido por los mismos habitantes locales, donde la cultura se fue ajustando a determinadas restricciones materiales que son acordes a ese esquema. Entonces, mediante una labor de clasificación que se fue dando a lo largo del tiempo, determinados elementos que se clasificaron y se compararon, la población fue determinando qué cosas pueden pertenecer y qué no a un determinado repertorio. A su vez, estos elementos, ¿sí? Este repertorio que puede ser moral, ¿sí? Que tiene que ver con la autoctonía de la comunidad, en este caso en particular, ese repertorio está atado específicamente o muy vinculado a un repertorio arquitectónico y estilístico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos elementos son sostén, estos elementos compositivos son sostén de determinados significados, son señales que adoptan una apariencia física, es decir, significados que se fijan en las cosas. Entonces, en este caso particular, determinados elementos compositivos de la arquitectura constituyen señales factibles de ser leídas como definitorias de ese estilo, a la vez que son las que legitiman o no la pertenencia o la forastería a la comunidad local. ¿Por qué esto es relevante? Porque a partir del 2001 se registra en la localidad, igual que en muchas otras localidades serranas, un aumento significativo de la población que tiene origen en migrantes de amenidad, es decir, personas que vienen de grandes localidades, en el caso particular de la villa de Rosario y Buenos Aires, y este aluvión inmigratorio es leído por los nativos, por los vecinos locales, en clave de amenaza o riesgo de pérdida de la identidad, como así también de pérdida de las dinámicas de pueblo, o sea, el riesgo de convertirse en ciudad. Entonces, quienes deseen demostrar autoctonía, ¿sí? Tienen que poder manejar y leer un determinado repertorio de identificación moral que, como expliqué antes, también está ligado a un repertorio identitario, ¿sí? A este estilo de la villa. Entonces, ese manejar el repertorio es lo que va a poner de manifiesto los límites entre un nosotros y los otros. Ahora, si bien yo estoy tomando el estilo de la villa como específicamente arquitectónico, es importante aclarar que para los vecinos, además de arquitectónico, tiene que ver con una atmósfera que es nutrida por el uso de trajes típicos, de la reproducción de música folclórica alemana en los altoparlantes de la avenida principal,
por la gráfica incluso elegida para la folletería turística, donde aparecen texturas de madera, tipografía gótica, espuma de cerveza, digamos, y estas características se ven mucho más potenciadas, sobre todo en época turística y en el desarrollo de determinadas fiestas, como la Fiesta Nacional de la Cerveza o la del chocolate alpino. En este sentido, y volviendo al tema del repertorio arquitectónico, estas ordenanzas, las ordenanzas que hoy regulan un código de edificación sumamente estricto, se comenzaron a publicar, a escribir, en la década del 70. Entonces resulta relevante en este contexto la entrevista realizada a Lorenzo Frascaroli, quien fuera intendente cuando comienzan a compendiarse estas ordenanzas, y Lorenzo aclara que por un lado eran necesarias, ¿sí?, ante un grupo migrante, digamos, que comienza a aparecer en la década del 70, entonces se empieza a deformar este estilo. Entonces es necesario legitimar, para Lorenzo, una forma de construcción que ya se venía dando, pero que no estaba por escrito, a la vez que, al dejarla por escrito, se legitima el estilo por parte del Estado, y se restringe el accionar de quienes no conocen ese repertorio. Un ejemplo puntual de este compendio de ordenanzas es la ordenanza de preservación patrimonial. En caso particular, la primera vez que me enfrenté a esta ordenanza, me imaginé que tenía que ver con la conservación de edificios, sin embargo, tiene que ver con conservar y reproducir a lo largo del tiempo el estilo. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Si yo presento un proyecto para ser construido, tengo que llevarlo al área de obras privadas. El área de obras privadas va a evaluar mi proyecto a partir de un puntaje mínimo al que tiene que acceder cada proyecto. El puntaje mínimo se accede al incluir dentro de en las fachadas determinados elementos compositivos. Como vemos en las tablas que están en las imágenes, son extraídas del dossier de la ordenanza, los elementos que más puntaje le asignan son los elementos que se entienden dentro de la localidad como las más alemanas. Por ejemplo, la presencia de las cerchas de madera o los balcones con las barandas también de madera. Según muchos de los entrevistados, lo que asigna menos puntos es, por ejemplo, el tema de los basamentos y la presencia de piedra, porque son elementos que se repiten en otras localidades de las sierras, por lo tanto no serían tan distintivas de la localidad. A modo de conclusión muy rápida, podemos decir que este repertorio, tanto el moral como el arquitectónico, como dije al principio, están ligados, resultan de un proceso de clasificación y jerarquización de elementos que le dan sentido a un determinado esquema cultural, ¿sí?, moldeado dentro de la localidad, y al ambiente en que los integrantes de la comunidad se desenvuelven. Es decir, quienes desean pertenecer tienen que conocer esa clasificación y esa jerarquización de elementos. Por lo tanto, este proceso que se fue dando a lo largo del tiempo dio lugar a elementos que sirven como marcadores para señalar los límites de la comunidad. Que esos límites en determinados momentos se vuelven más flexibles, como es el caso del discurso del intendente, que quienes son detractores de la gestión actual, uno de los argumentos es la forastería del intendente mismo. Entonces, en estos momentos en el que el intendente toma acciones que la comunidad considera como positivas, esos límites se van a volver más flexibles o permeables. Pero por otra parte, en otros momentos esos límites se rigidizan y despiertan reacciones de defensa, como es el caso de la incorporación de la escultura del Amo Córdoba. ¿Por qué? Porque es un tipo de escultura que se repite en otras localidades de la provincia. Es decir, si Villa General Belgrano utiliza el eslogan de algo único e intenta diferenciarse de otras localidades, no puede tener un elemento que se repite en otros lados, por más que la escultura haya sido revestida en madera y la O del Amo haya sido suplantada por un barril de cerveza, digamos, como una cosa tradicional de la localidad que alberga la Fiesta Nacional de la Cerveza. Además, una de las cuestiones que se destacaban en las discusiones de vecinos era la forastería del escultor mismo, ¿no?, del autor de la escultura, aludiendo a que esta es una zona, una localidad con muchos artistas plásticos y escultores que podrían haber
realizado el trabajo. Bueno, y finalmente los factores de tiempo y espacio son utilizados en beneficio de este proceso cultural de selección, es decir, tanto las viviendas como su tamaño, la ubicación en el lote, el tipo de arbolado que puede o no colocarse, entre otros elementos factibles, son características que aluden a las categorías conceptuales que son propias de la comunidad y que van a aportar señales dentro de una estructura espacio-temporal y que por lo tanto quien desee pertenecer o pretende pertenecer a la comunidad debe ser capaz de poder leer, de poder comprender. Muchas gracias, María Laura. Pasamos a la siguiente ponencia. Propuesta de aplicación de principios ambientales de las casonas republicanas de Piura en un edificio multifamiliar sostenible. Piura 2022. Diego La Rosa Baggio, Martín Suárez Vallasís, Marianela Caramantín Feria, Magalí Yanina Bautista Paico, Universidad Privada Antenor Orrego, Piura, Perú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país donde el cual nos estén escuchando. Dentro del Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible, vamos a presentar nuestra investigación denominada Propuesta de aplicación de principios ambientales de las casonas republicanas de Piura en un edificio multifamiliar sostenible, Piura, Perú. Nuestra investigación es un proyecto de la Universidad Privada Antenor Orrego de Perú. Y dentro del equipo de investigación está el arquitecto Martín Suárez Vallasís, Marilena Caramantín Feria, Yanina Bautista Paico y quien les habla, el arquitecto Diego La Rosa. Hay que indicar que esta investigación viene como producto de una investigación anterior, también desarrollada por el mismo equipo, ¿no? En la cual se comparaba los parámetros ambientales de las casonas republicanas del centro histórico de la ciudad de Piura, en el norte del Perú, con una vivienda actual del poblador de la ciudad de Piura, determinando que estas edificaciones, estas casonas republicanas, tienen mayores principios ambientales que las edificaciones que se hacen ahora. Esa fue la investigación anterior. En esta investigación utilizamos el concepto de reutilización de edificaciones, pero no el concepto de reutilización física de una edificación, sino reutilización conceptual, en este caso, los principios ambientales en los cuales se construyeron estas edificaciones históricas. Hay que indicar que el centro histórico de la ciudad de Piura está conformado básicamente por edificaciones de arquitectura republicana de principios del siglo XX y también se tiene algunas edificaciones de fines del siglo XIX, ¿no? De arquitectura ecléctica, ¿no? Y que estas edificaciones están la mayor parte en mal estado de conservación. Sin embargo, lo que hacemos en esta investigación es reutilizar los conceptos en los cuales fueron concebidos estas edificaciones. Hay que indicar que, por ejemplo, en el año 95, el arquitecto Jean indicaba que casi todo lo que se ha construido hasta el momento se basa pues en una hipótesis errónea, ¿no? En la hipótesis que los recursos naturales son infinitos y que el planeta funciona como un almacén ilimitado de recursos. Este concepto ha cambiado, ¿no? Porque ahora se habla de sostenibilidad, ¿no? Que implica, por ejemplo, el uso de la energía y materiales en áreas urbanas que estén en balance con la región que provee los recursos naturales para soportar estos sistemas de vida, ¿no? Y también se habla de que la arquitectura debe reflejar la identidad del lugar, la vocación del entorno en el cual está, ¿no? Este concepto, también de sostenibilidad, va de la mano lo que habla el arquitecto Wolfgang Frey, ¿no? Cuando él habla de aprovechar la sabiduría de estas edificaciones antiguas, ¿no? Cuando indica que estas edificaciones encierran 200 o 300 años de sabiduría, ¿no? Y que los desechamos, no los utilizamos. Acá sí lo estamos utilizando, los conceptos en los cuales fueron edificados estas casonas para aplicarlos en un edificio multifamiliar. Este es el centro histórico de la ciudad de Piura, que está reconocido en el Perú con una resolución ministerial del año 87, que está, como se ve, perfectamente delimitado, ¿no? Y uno de los límites es justamente el río Piura, ¿no? Estos son los límites del centro histórico de la ciudad de Piura, la avenida Volandesi, la avenida Loreto, la avenida San Teodoro y el río Piura.
Para identificar los principios ambientales en las cuales fueron edificados las casonas republicanas del centro histórico de la ciudad de Piura, utilizamos la información que nos dio el arquitecto Dan Cuarado de la Universidad de Aquino en Bolivia, ¿no? Que él habla, por ejemplo, de que toda edificación para ser sostenible tiene que tener principios de ahorro energético. Y en este caso identificamos la estrategia de diseño bioclimático, que corresponde a la valoración del entorno, a la adecuación de la vivienda a las condiciones climáticas del lugar en el cual se encuentra y al aprovechamiento o al respeto de los ecosistemas, ¿no? En este caso tenemos que las casonas republicanas del centro histórico de la ciudad de Piura tienen una altura promedio de 4.25 metros, ¿no? Que se adecua pues al calor que tiene la ciudad de Piura, ¿no? Y que la cobertura, que si bien es cierto puede ser metálica, tiene pues una torta de barro sobre cañas o carrizos, ¿no? Y el uso de materiales de adobe, caña y quincha, ¿no? Que tiene pues una baja conductividad térmica. Estos materiales implican, por ejemplo, que si medimos la temperatura al interior de estas edificaciones, nos vamos a dar cuenta que están entre 3 y 5 grados centígrados más bajo que una edificación actual, ¿no? Nos damos cuenta pues que funcionan con mayor confort para quienes habitan o habitaban en ellos, ¿no? Sobre lo que es envolvente térmica, hay que tener en cuenta que uno de los materiales más sostenibles es el adobe, ya que tiene una baja radiactividad, tiene una buena inercia térmica y tiene pues una capacidad de higroscoposidad que se contradice con materiales actuales como el ladrillo del cemento, ¿no? Sobre lo que es principio de conservación de recursos naturales del ecosistema, en su estrategia material ecológico, tenemos pues que los materiales en los cuales se edificaron las casonas republicanas de Piura fueron, en el sentido literal de la palabra, materiales de la región, como el barro, como la caña, como el yeso, como la madera del algarrobo, que es el árbol típico y más representativo de la zona norte del Perú, ¿no? Todos son materiales biodegradables. En lo que es los principios de espacios internos saludables, en la estrategia de ventilación cruzada, tenemos en cuenta pues que estas casonas tenían un zaguán, un espacio de receso, y tenían un patio central, y después aparece un segundo patio e incluso un tercer patio para dar una mayor iluminación y ventilación a estas casonas, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que la vida útil de este edificio son 100 o 200 años, ¿no? Y que los materiales tradicionales en las cuales fueron edificados ha tenido mayores resistencias a los sismos que se presentan pues cada cierto tiempo en el Perú, ¿no? El Perú está dentro del cinturón de fuego del Pacífico, es una de las zonas de mayor sismicidad en el mundo, ¿no? Estas edificaciones a lo largo de la historia han soportado, por las condiciones de elasticidad que tienen, a los sismos más que las edificaciones de concreto o de paneles rígidos, ¿no? ¿Por qué? Porque estas edificaciones de concreto o paneles rígidos tienen una concepción monolítica, ¿no? Que no se adecúan, por lo tanto, al movimiento de los sismos, ¿no? Y este es un proyecto que hemos desarrollado en el taller del UPAO, el taller de la Universidad Privada Antenor Orrego, que se refiere pues a un edificio multifamiliar sostenible dentro del centro histórico de la ciudad de Piura y que tiene pues incorporado los principios ambientales de estas casonas. Por ejemplo, aparece pues el patio, ¿no? Y el patio da mayores condiciones de ventilación, mayores condiciones de iluminación. Aparece también, por ejemplo, el uso de la flora del lugar, ¿no? El uso del árbol, del algarrobo, dentro de estos patios interiores, ¿no? Y esta edificación, en este caso hablamos del edificio multifamiliar sostenible, se adecúa al tema de la lluvia que siempre hay en la costa norte del Perú, se adecúa a las temperaturas altas, ¿no? No significa que estamos construyendo o estamos promoviendo la construcción como construían nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? Sino estamos tomando esos principios ambientales a una edificación de ahora, a una edificación actual, utilizando el concepto de reutilización, pero conceptual, no físico, sino conceptual. Acá hay otras vistas de la parte interior, de los patios interiores de este edificio multifamiliar sostenible, ¿no? Y como hemos dicho, está adecuado al clima, al entorno, al lugar.
Si bien es cierto, no utilizamos el adobe, pero utilizamos conceptos como la ventilación, como la iluminación, la ventilación cruzada, utilizamos la flora del lugar, o sea, el árbol de algarrobo tiene pues un papel protagónico en estas edificaciones, de tal forma que los habitantes de la misma, o los usuarios de la misma, tienen mayores condiciones de confort, ¿no? Mayores condiciones de sostenibilidad. Por lo tanto, hemos corroborado en esta investigación que las casonas republicanas tienen principios ambientales sustentables, como principios de ahorro energético, en sus estrategias de diseño bioclimático, iluminación natural y envolvente térmica, principios de conservación de recursos naturales de ecosistema, en su estrategia material ecológico, principios de espacios internos saludables, en su estrategia ventilación cruzada. Y estos conceptos pueden ser aplicados en una edificación actual, ¿no? Bajo el concepto de reutilización de edificaciones, pero conceptualmente, no físicamente, ¿no? Y en este caso, los hemos aplicado en el diseño de un edificio multifamiliar dentro del centro histórico de la ciudad de Piura. Muchas gracias a nombre de nuestro equipo de la Universidad Privada Antenor Orrego, que estamos presentando esta ponencia dentro del Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible. Muchas gracias con todo. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este bloque de ponencias y tenemos unos breves minutos para alguna pregunta o algún comentario. Si los que están conectados en este momento quieren hacer algún comentario sobre sus trabajos o alguna consulta, los escuchamos. Yo tengo una pregunta para Francisco. Francisco Hernández, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, bien, gracias. Mil disculpas primero por el video, está muy mal editado, pero bueno, creo que bueno, ya me escucharon. Perdón, adelante. Quería consultarle por esta situación particular que usted mencionaba con respecto al narcotráfico y qué incidencia tiene sobre lo inaccesible que puede ser para hacer una planificación integral, no solamente desde el punto de vista patrimonial y también social. O sea, ¿qué incidencia tiene o si solamente es un tema de falta de planificación política? En realidad el problema es muy complejo. Desde los habitantes de ahí, las poblaciones originarias, siempre defendieron su espacio desde la llegada de los españoles, ¿no? Finalmente, mediante las reducciones y mediante el sistema de misiones, lograron evangelizar a los pueblos que ya ahí habitaban, ¿no? Desde luego, esto pues trajo muchas consecuencias para la población que aún hoy habita. Ellos terminaron por sí mismos de reducirse, de alejarse a las áreas más, donde hay montaña más alta, porque hay una zona que se llama la Tarahumara Baja, que realmente pues, tiene poca altura, la zona montañosa, y hay la Alta Tarahumara. Entonces, ellos terminaron en buena parte por alejarse de los poblados, ¿no? Precisamente ese video que puse es de la alta montaña. Y bueno, dependiendo cómo lo veamos, desde luego, no solamente es en la Tarahumara, sino que precisamente los grupos delincuenciales, como lo mencioné, han un poco hecho en la necesidad y en la marginación y en la desigualdad que existe en los pueblos originarios en diferentes áreas, han hecho, digamos, ahí un botín, ¿no? Porque saben que tienen gente incondicional que conoce el terreno y han hecho lugares para cosecha y trasiego de droga. O sea, esto es muy triste, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, pues las poblaciones originarias en México son las que menos nivel digamos, peores condiciones tienen. Y eso también es grave, porque finalmente, digamos que el espacio donde ellos habitan
está en su posesión desde mucho antes que llegaran los españoles, ¿no? Y aquí hablando de la tarahumara, hemos tratado de acercarnos a través, es muy difícil estudiarla toda, sí es complejo llegar a muchas de estas lugares, porque son barrancos y es alta montaña. Pero por otro lado, pues eso también pues da posibilidad de que haya un desarrollo sustentable. De hecho, lo hay, pero no para las poblaciones originarias. Es muy triste que siendo la Tarahumara la región forestal más importante de México, hay minas que han sido explotadas minas de plata sobre todo, que han sido explotadas desde la llegada de los españoles. Las poblaciones que ahí habitan todavía y que luchan por sobrevivir por mejores condiciones de vida, no se las está dando el Estado mexicano. Entonces, triste, digo, se puede hablar de muchas otras condiciones. También las condiciones de educación, por ejemplo, son donde hay más retrasos. Y esto es grave porque donde hay más narco, hay más retrasos en los niveles educativos. La tarahumara se puso en boga nuevamente hace unos meses porque mataron a un par de jesuitas que finalmente están ahí para ayudar a la población. Entonces, nuevamente se puso en el ojo del país, ¿no? No han encontrado a quien los mató. Yo tengo documentos de hace 30 años, porque es muy difícil acceder a estas zonas, no solamente porque es alta montaña, sino por los peligros, ¿no? De hecho, yo no tendrá 3 meses que estuve ahí tratando de entrar a una zona y de ir de una región a otra dentro de la misma Tarahumara. Hay que avisarle a la Guardia Civil, ¿no? Para ver si puedes entrar. Y es una lástima porque finalmente, pues quien más afectado es directamente es la población indígena ahí que habita, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, pues parte de nuestro trabajo, estoy en un grupo de red del desierto, que estamos tratando de acercarnos a las comunidades para ver qué posibilidades hay, ¿no? Es tan complejo que nos hemos hecho algunos modelos en base a sistemas socioecológicos para ver cuáles son las posibilidades para tratar de acercarnos a las comunidades y dar algunas soluciones. Por último, incluso el gobierno mexicano tiene algunos programas que en muchos lugares han sido efectivos, que se llaman los pueblos mágicos. Esto ha dado la posibilidad de que se promuevan algunos poblados o algunas regiones por su calidad en los elementos culturales, ¿no? Pero aquí también muy triste, porque Batopilas, por ejemplo, es pueblo mágico junto con otros poblados de ahí mismo de la Tarahumara. Y de cualquier forma no hay seguridad para el turismo, ¿no? Para un turismo cultural tampoco hay posibilidad, porque hay fotografías en donde están los pobladores junto con una K-47, ¿no? Entonces, triste porque si no hay acciones directas de las 3 órdenes del gobierno, pues tenemos pocas posibilidades. Por eso, esto que llamamos riesgos e impactos, junto con el Tren Maya, pues realmente nosotros lo hemos, ya, digamos, hemos externado. Hay un libro que salió hace un par de años que habla de patrimonio mundial en riesgo. Y este caso de la Tarahumara y el caso del Tren Maya también están ahí ya expuestos, porque no vemos la manera en que el Estado mexicano pues apoye a los pobladores de estas zonas.
Y veo también en las imágenes arquitectura popular o arquitectura vernácula, que no sé si está Sí, abandonada. Sí, totalmente. O sea, yo incluso la idea de acercarnos y hacer el levantamiento de cómo están este tipo de misiones, porque son alrededor de 80 misiones jesuitas y cerca de 45 misiones franciscanas, que de verdad yo tengo fotografías de como 90 de estas, y desde luego tiene unas características muy especiales, que incluso si logramos hacer el levantamiento de estas misiones, las queremos proponer para que, un poco para ponerlas primero en el ojo porque nadie las conoce muy poca gente, pero queremos promover que se declaren Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo hizo hace un par de años Texas con misiones similares, pero con otras condiciones, ¿no? Ahí las misiones están, tal vez dicen, más nuevas que cuando las construyeron, ¿no? Y aquí están todavía en un estado que natural, digamos, y en el que hay un reflejo de un poco de lo que se ha hablado aquí, ¿no? De este tipo de construcciones, ¿no? Construcciones bioclimáticas, que dan y reflejan todas las aportaciones que trajeron los primeros frailes y que finalmente se traducen en la arquitectura y en esos ejemplos, la mayoría de tierra, por eso también la fragilidad, y algunas otras de piedra, pero con unos espacios interiores, la verdad es que con una riqueza muy importante. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Soledad, por tu moderación y por la presentación de este bloque de ponencias. Lo damos por terminado y pasamos a un pequeño intervalo antes del próximo bloque. Muchas gracias.